Hola, soy Lorenzo Cotino, catedrático acreditado de la Universidad de Valencia, profesor de Derecho Constitucional y coordinador de la red Derecho TICS, de especialistas en Derecho de las Nuevas Tecnologías. En este vídeo voy a hacer un vídeo comentario sobre la muy reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre del 2015 en el asunto 362/14. Se trata del asunto planteado por el austríaco Max Schrems, un famoso activista de la privacidad, contra Facebook, por la cual cabe adelantar que se ha desmontado el sistema de movimiento de datos personales de la Unión Europea hacia y Estados Unidos. Bien, en este video comentario, en primer lugar, vamos a contextualizar esta sentencia en el marco de otras sentencias muy importantes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay que hacer referencia a cuál es y cuál era hasta esta sentencia la situación del movimiento internacional de datos, las transferencias internacionales de datos, en razón del actual marco jurídico de la Directiva Europea y las leyes como la Ley Orgánica de Protección de Datos que la transponen. En tercer lugar, sobre esta base podemos analizar qué supone esta sentencia, qué dice y qué supone, qué efectos tiene esta sentencia. Y en cuarto lugar, se va a hacer un intento de una mirada hacia el futuro sobre la situación futura que se presenta en razón de esta sentencia. Bien, hay que tener en cuenta que esta sentencia no viene aislada de otras muy importantes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de privacidad y protección de datos. De hecho, estos derechos fundamentales de privacidad y protección de datos reconocidos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales están siendo el ariete, la punta de lanza del efecto de la Carta de Derechos Fundamentales en el derecho comunitario. Como digo, no se puede descontextualizar esta sentencia que parece mostrar que nuestros jueces comunitarios tienen una muy especial sensibilidad en la materia, sobre todo desde el caso Snowden, que reveló el tratamiento de datos por la Agencia de Seguridad Norteamericana. Estamos haciendo referencias a sentencias como la de 2014, de abril, que declaró que la Directiva de Retención de Datos Europea, datos de tráfico, era contraria a la Carta, o estamos haciendo también referencia a sentencias como la también muy famosa sentencia del caso del derecho al olvido contra Google de mayo del 2015. Como digo, el juez comunitario parece que tenga una sensibilidad a flor de piel desde el caso Snowden, una gran desconfianza hacia Estados Unidos y las grandes empresas norteamericanas, pero también al tratamiento de datos que hacen los estados europeos. Y en este sentido hay que tener en cuenta que esta sentencia, sobre todo el papel de los jueces frente al legislador comunitario que no quiere o no puede hacerse cargo de la importante cuestión de la privacidad y protección de datos en la Unión Europea. Muestra de que no quiere o no puede es que contamos con una directiva desde el año 1995, bastante anticuada necesariamente, y desde hace ya casi 5 años tenemos un reglamento de protección de datos de la Unión Europea que no acaba de salir, que ciertamente es una de las normas más esperadas de la Organización Supranacional de la Unión Europea. Bien, sobre esta base tenemos que partir de que se trata de una sentencia en la que Max Schrems, que es un activista bien conocido en los foros de protección de datos, porque cuando era alumno ya solicitó a Facebook Irlanda que le diera todos sus datos personales en razón de su uso por solo 3 meses que era usuario de Facebook, y Facebook le remitió un DVD con 1.222 PDFs. A partir de entonces, esta persona se convierte en un activista, se hace licencia en Derecho y tras el caso Snowden denuncia el sistema de transferencia internacional de datos con Estados Unidos. Es importante saber cuál es el marco jurídico sobre el que
sobre el que actúa esta sentencia, que regula la directiva y también la transposición de la misma por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Para el movimiento internacional de datos hay una regla general. La regla general es que es necesaria una autorización para que se pueda efectuar esa transferencia internacional de datos. La autoridad nacional, como es la Agencia de Protección de Datos Española, en nuestro caso, tiene que librar una autorización específica para autorizar esa transferencia internacional, y el no contar con dicha transferencia supondría una sanción muy grave de 300 a 600.000 euros. Esto es el marco general. Bien es cierto que hay toda una serie de excepciones respecto a las cuales no es necesaria esa autorización. Pero el punto de partida es que no será necesaria esa autorización cuando el movimiento internacional de datos desde la Unión Europea hacia un tercer país tenga un nivel de protección de datos esencialmente equivalente. Sobre esta base se parte de que si son dos países que tienen un nivel de datos similar, sobre esta base pues no hace falta esa autorización, esa garantía especial. Bien, ¿qué es lo que ha hecho la normativa? Prevé que la Comisión Europea pueda determinar cuándo se da ese nivel equivalente de protección de datos. Así las cosas, en 11 ocasiones, la Comisión Europea, desde el año 2000 hasta el 2013, creo recordar que es la última, ha ido señalando 11 países respecto de los cuales tienen un nivel equivalente de protección de datos y no es necesaria esa autorización especial. En el año 2000 hay una decisión que es la que ha sido invalidada por esta sentencia respecto del caso especial de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos es un país que en general no tiene un nivel equivalente de protección de datos. Ahora bien, se creó un sistema por el cual las empresas de Estados Unidos que querían poder recibir datos personales desde Europa sin necesidad de esa autorización especial, podían autocertificarse de que cumplían un nivel equivalente a la protección de datos europea. Es decir, las empresas se adscribían, se suscribían, se autocertificaban que cumplían los llamados principios de puerto seguro. De esa manera, quienes así se certificaban podían recibir datos desde la Unión Europea sin autorización. Estos principios de puerto seguro fueron negociados y la sentencia es la que ha invalidado esta decisión. La sentencia que estamos comentando invalida esta decisión. De modo que, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que las 4.500 empresas que a fecha de hoy se habían suscrito al sistema de puerto seguro y que podían recibir datos desde la Unión Europea sin una autorización específica, ahora ya no cuentan con ella. Pasan a engrosar, por tanto, el régimen general de terceros países, es decir, unos 170 países de todo el mundo que no están entre los específicos. Bien, como decía, a partir de ahora, la situación de Estados Unidos pasa a ser la de las transferencias, el movimiento internacional de datos, con el resto de países, con la excepción de esos 11 países que ya tenían una decisión que establece que tienen un nivel equivalente, sustancialmente equivalente al de la Unión Europea. Y en estos casos, regla general, autorización individual de la Agencia de Protección de Datos, y en segundo lugar también acogernos a las excepciones por las que no se requiere esta autorización. Básicamente, aunque son bastante complejas, pero básicamente la más importante es que el afectado, la persona cuyos datos se trata, haya consentido expresamente en que esos datos puedan transferirse internacionalmente. Una de las consecuencias claras de esta sentencia es que las políticas habituales de privacidad, cuando se da el consentimiento inicial de la persona, incluyan la autorización para que haya una transferencia internacional de datos. También hay otras excepciones sobre las cuales quizás se vaya a tener que profundizar y las agencias de protección de datos europeas concierten una serie de criterios, y es cuando se entienda que es necesario para prestar un servicio o cumplir el contrato que haya una transferencia internacional de datos. No obstante, se trata de una cuestión que sí que requiere de alguna certidumbre para que quede claro en qué casos sí y en qué casos no
es lógico que haya una transferencia internacional de datos. Bien, de igual modo, Estados Unidos pasa al régimen general por el cual quizá haya que fortalecerse el sistema de autorizaciones que hay por la Agencia de Protección de Datos cuando se dan cláusulas tipo, contratos tipo. Es decir, cuando una empresa española, por ejemplo, contrata con una empresa americana, si en esa contratación incluyen pues, una serie de cláusulas tipo que la Comisión Europea y la Agencia Española de Protección de Datos han configurado, entonces conseguir esa autorización es casi automática. También cuando se trata de empresas multinacionales que están radicadas tanto en España, en Europa como en Estados Unidos, está el sistema generalizado de autorizaciones, también casi automáticas, cuando se dan unas reglas vinculantes, unas binding corporate rules, según las cuales son normas internas de la empresa que mantienen un nivel elevado de protección de datos y entonces si se constata que se dan esas reglas y que se cumplen, se da una autorización. Bien, este sistema es el general y ya existente, pero que muy posiblemente se tenga que reforzar con esta nueva situación entre la Unión Europea y Estados Unidos. No obstante, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues aparte de que se tengan que reforzar estos sistemas ya clásicos para el ámbito general, al que pasa a formar parte Estados Unidos, pues tenemos varias opciones. Primero, la sentencia no anula el poder que tiene la Comisión Europea de crear acuerdos, de tomar decisiones a partir de acuerdos que declare que un país tiene un nivel equivalente. Ahora bien, la sentencia es bastante dura al decir el por qué este acuerdo que ha invalidado no era suficiente. Y en esto hay que señalar también que la sentencia pone una serie de condiciones. Dice textualmente que no es posible, que sí que es posible mantener un sistema de autocertificación específico para empresas que se autocertifiquen de que cumplen un nivel elevado de protección de datos. Ahora bien, el techo va a ser mucho más elevado. En concreto, la sentencia subraya y mucho en su apartado 81, por ejemplo, que va a ser necesario el establecimiento de mecanismos eficaces de detección y control que permitan identificar y sancionar en la práctica las posibles infracciones. La idea básica que ya existe en la sentencia Google o en la sentencia de retención de datos personales es que haya garantías reales de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, que no se consideran suficientes las que establecía el sistema de puerto seguro, que se consideraba que el arbitraje privado no era suficiente. Se critica, y mucho también, que el anterior sistema hacía que cediera el nivel europeo de protección de datos ante cualquier cuestión de seguridad exigida por los Estados Unidos. Y se considera que esto no es admisible. Es decir, puede haber límites en razón de la seguridad a favor de Estados Unidos, pero no como los actuales. Así las cosas, hay que leer atentamente sobre todo las conclusiones del abogado general que sigue expresamente la sentencia y a partir de todos los requisitos y condiciones se podrá negociar un nuevo sistema de puerto seguro con Estados Unidos. Y queda también otra vista para el futuro, el tan esperado Reglamento Europeo de Protección de Datos. ¿Qué es lo que sucede? Llevamos casi 5 años esperando el texto de este reglamento. Respecto a los movimientos internacionales de datos, había algunas concreciones nuevas, pero el sistema era esencialmente similar. La sentencia se ha puesto respecto de la directiva, pero sí que es cierto que también algunos de los elementos básicos de la sentencia, en razón de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, debería respetarlos también el Reglamento Europeo. El Reglamento Europeo, por lo cual, tiene también muchos de estos requisitos que ha formulado la sentencia para permitir las transferencias de datos con Estados Unidos. Pero sí que es cierto que puede aprovecharse estos meses para mejorar el texto y facilitar la transferencia internacional con estos países. Dos cuestiones últimas. Primero, las agencias de protección de datos europea, como la española, han dicho que se van a poner a trabajar en común para elaborar criterios comunes para aplicar la sentencia. Esto es importante para que no se generen fenómenos de dumping, por los cuales muchos estados europeos quieran facilitar su transferencia internacional de datos con Estados Unidos y empiecen a rebajar las condiciones que van a exigir. Entonces es necesario que las agencias tengan unos criterios claros para que sea homogéneo el tratamiento europeo y la situación de más o menos ventaja para Estados Unidos en su transferencia internacional de datos entre empresas europeas y americanas. Del mismo modo, espero que haya sido útil
este comentario y hay que alertar, por último, decía, que esta sentencia también dota de un mayor poder a cada autoridad nacional de protección de datos para poder revisar si efectivamente el país al que se transfieren datos cumple la normativa que dicen tener. En este sentido es un espaldarazo para las agencias y hay que tener en cuenta que, igual que ha hecho el ciudadano austriaco Schrems, cualquier ciudadano de los 507 millones de europeos va a poder reclamar ante su autoridad nacional que la empresa o el país no tiene las medidas equivalentes a las de la Unión Europea y obligaría a hacer un análisis por esa autoridad nacional para validar las decisiones de la Comisión Europea o para validar si efectivamente ese otro país, en cada caso concreto, tiene los niveles equivalentes. Espero, como decía, que pueda ser útil este comentario de esta materia compleja sobre la cual, obviamente, seguiremos estando atentos. Muchas gracias.